Muy buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, un abrazo muy cordial, un abrazo fraterno. Audio y podcast de análisis, de sana crítica, de reflexión. Audio para que usted lo asuma, para que usted lo aborde, para que usted lo tome en sana crítica, en lógica y en sentido común. El menos común de los sentidos, pero le toca que lo use de vez en cuando. De este audio, por favor, oiga, haga el ejercicio, en serio hágalo. Por favor, de este audio tome lo bueno y deseche lo malo. Tome lo bueno y deseche lo malo. Y compártalo con aquellos que usted considera que les puede aportar algo. Somos Edúcate para Educar. Y ya cumplimos 20 años en 2025. En 2025 cumplimos ya 20 años asesorando al gremio docente en Colombia. Y somos los pioneros en Colombia en la sinergia, la sinapsis, desde el año de 2006, de los manuales de convivencia y su bloque jurídico. Somos los primeros en el país con derechos de autor, que así lo demuestran. Que logramos hacer la sinapsis y la simbiosis entre lo académico cognitivo curricular y la legislación educativa vigente a ese momento, que era la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de noviembre 8 del 2006, y la segunda que apareció fue la Ley 1146 de 2007. Luego vinieron la 1335 del 2009 y la 1336 del 2009, y de ahí para allá. Vienen 26 normas, leyes, decretos, resoluciones y directivas, y estas 26 hacen parte de la legislación educativa. Si usted nos quiere contactar, pues 305-416-0114, 305-416-0114. El tema del audio de hoy, 31 de enero de 2025, hoy es 31 de enero de 2025, ya se fue el primer mes y esto pasa volando, ya estamos en Semana Santa. El título de este podcast, de este audio, es Los mayores de 18 años en el aula con menores. Los mayores de 18 años en el aula con menores de 18 años. Tema delicado, asunto espinoso, que tiene múltiples aristas, diversas ópticas, y en el cual no entro en debates estériles. Me someto a lo que dice la norma y lo que dice la ley. No emito mis opiniones ni mis criterios personales o caprichosos. Me remito a lo que dice la norma y a Dios que le vaya bien. Y haciendo ese abordaje, no se le olvide, oiga, no se le olvide que hoy 31 de enero de 2025 a las 7 de la noche nos vemos en el canal de YouTube. Nos vemos en el canal de YouTube. Primera capacitación gratuita para los miembros, para la membresía de Educate para Educar. Hoy va a hablar el tema, vamos a abordar el tema, vamos a hablar en el tema de los funcionarios públicos cuando lo inducen a usted a error. Cuando esos funcionarios públicos se ponen allá de fantoches, badulaques, de mequetrefes, pusilánimes mediocres, a inducirlo a usted al error y a decirle mentiras y decirle cosas que la norma no dice o que van en contravía de la norma, qué hay que hacer, cómo se denuncian penalmente, cómo se denuncian disciplinariamente, cómo se demandan por daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver hoy para toda la membresía completa, total, absoluta y radicalmente gratuito en el canal de YouTube. No se lo olviden.
hoy viernes 31 de enero de 2025 a las 7 de la noche. Desde ya prográmese para que saque el tiempo. Sin más preámbulo y sin más carreta, vamos a irnos con el título de hoy: los mayores de 18 años en el aula con menores de 18. ¿Qué dice la Carta Política? ¿Qué dice la Constitución? Porque ahí empiezan a brincar ignorantes mequetrefes a salir a decir que el derecho a la educación es absoluto. Ignorantes mequetrefes. No, mijo. El derecho a la educación no es absoluto, para que usted se entere y se baje de ese papayuelo. Bájese de ese papayuelo porque se puede escalabrar. El derecho a la educación no es absoluto. ¿Listo? Partamos de ahí. ¿Qué dice el artículo 67 de la Carta Política en referencia a estos mayores de 18 años en el aula con menores? Vamos a ver qué dice. Dice que, leamos, taxativo. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Y aquí viene lo interesante y lo que nos importa. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad. Repito, que será obligatoria entre los 5 años y los 15 años de edad, y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 años de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Entonces aquí queda clarísimo, porque lo dice la misma Constitución, taxativo, puntual, preciso, que la educación será obligatoria entre los 5 años y los 15 años de edad. Entonces a usted le está diciendo allí que el alumno de 16 años, el alumno de 17 años, el alumno de 18 años, pues no es obligatorio brindarle esa educación, porque aquí dice que es obligatoria solo entre los 5 años y los 15 años de edad. Pero, vino la Corte Constitucional a legislar, porque es que ellos se creen es legisladores. Ya uno analiza y mira estos últimos fallos con que salen, y ellos son los nuevos colegisladores. Ellos colegislan. Ellos cambian la Constitución a su acomodo, ellos cambian los artículos de las normas y las leyes sin hacerles un estudio de constitucionalidad. Ellos no evalúan la norma y la ley, en algunos casos como que ni la conocen. Yo lo veo en cientos de ejemplos cuando violan el artículo 87 de la ley 115 del 94. Le recuerdo y le reitero, llevo son 20 años en esto. Yo no empecé ayer. Y he visto cientos de fallos de tutela en los cuales jueces, badulaques, mequetrefes, ignorantes, delincuentes, de una manera bizarra, violan, vulneran, pisotean, desechan, inaplican el artículo 87 de la ley 115 del 94. Para mí ya no es nuevo. Para mí ya es el pan de cada día ver estos mequetrefes, badulaques, peleles, fantoches, mediocres, que ni saben leer, y llegaron a magistrados y llegaron a jueces. Y uno se pregunta, ¿cómo le hicieron?
Y aquí ocurre lo mismo. Aquí el mismo artículo 67 que habla de la educación en la Carta Política dice es que la educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, pero la Corte Inconstitucional, sin cambiar este artículo, sin hacerle un estudio de constitucionalidad, sin cambiarlo, se lo salta, lo inaplica y lo desatiende y sale con el cuento de que la educación es obligatoria hasta los 18 y más de los 18 y más de los 18. Entonces vino la Corte y dijo, es que la Corte dijo, salen a brincar algunos profesores adalides ignorantes. Y estos adalides ignorantes salen a defender lo que dijo la Corte Constitucional, pero mijo, usted adalid ignorante de lo que está diciendo la Corte Inconstitucional, mijo, usted no se ha dado cuenta que esa Corte Inconstitucional no le va a responder a usted por las demandas, ni por las denuncias, ni por los daños y perjuicios de todas las acciones y las omisiones que cometan estos mayores de 18 años, o sea que ya son adultos, en contra de menores de edad. Que eso no lo dice la Corte Inconstitucional, ahí sí se le olvida decir que ellos dan una orden, emiten un fallo, pero que se lavan las manos. Eso no se lo dicen ahí en el fallo, mijo. Eso no se lo dicen ahí en el fallo. Y por eso salen estos adalides ignorantes a defender lo indefendible. Vuelvo y le repito. La Corte Inconstitucional en Colombia salió a decir que no, que la educación no es hasta los 15 años obligatoria, sino hasta los 18 y más de los 18. Pero esa misma Corte Inconstitucional no va a llegar a su colegio a responderle por las demandas, que son civiles y disciplinarias, ni por las denuncias penales, ni lo va a reparar, ni le va a poner el billete, ni el abogado por los daños y perjuicios que genere un mayor de 18 años en ese colegio. La Corte Inconstitucional se limita a emitir fallos desde un escritorio. Magistrados que nunca han ido a una escuela rural, mijo. Vaya, pregúntele a cuál de esos magistrados ha tenido la dignidad, el decoro, el respeto por su profesión de irse para una escuelita rural, como yo lo he hecho, que me ha tocado 2 horas en ferry por el Magdalena, chupando ferry y susto, porque eso le crujen todas las latas y le da a uno miedo de que a qué hora se va a hundir esa pendejada, porque lleva carros, lleva gente, lleva vacas, lleva marranos, lleva mercados, lleva de todo. Y uno no sabe a qué hora se va a hundir eso. Vaya, pregúntele a esos honorables magistrados de la Corte Inconstitucional que cuándo, dónde. Es que ellos han ido a una escuelita rural donde le toca a usted 2 horas en burro, 1 hora a pie y dictar clases de lunes a viernes y el viernes corra porque lo deja el único transporte que hay en la vereda. Vaya, pregúntele, ¿sabes? Y desengáñese, mijo. Porque emitir fallos desde un escritorio lejano de la vida real, absolutamente distante de una realidad objetiva, mi hijo solo hace cualquiera. Pero ir allá a subirse al ferry, ir a una conferencia, una capacitación por allá, a 7 horas de lo urbano, allá metido casi entre la selva. Vaya, haga el ejercicio, papi. Le falta a usted, decía mi abuela, le falta pelo pa' moña. Y profesores que se quejan porque están en la ciudad y les toca coger un Transmilenio. Y no saben lo que es
de verdad, irse por una trocha para poder llegar a dictar clase y aguantarse el invierno por el mismo sueldo, por el mismo sueldo. Y vienen otros mequetrefes badulaques, que son los de las secretarías de educación, y también lo mismo. Primero lo inducen a usted al error y después se lavan las manecitas y lo dejan a usted hundido hasta el cuello. Le voy a contar un casito, una casuística, un caso real que yo tuve. De hecho, pues todas las casuísticas que yo cuento en mis audios, en mis podcasts, en mis capacitaciones, seminarios y conferencias, 3.412 conferencias acumulo, ¿sí? 3.412 conferencias he dictado, para que usted más o menos se ubique, 3.412 conferencias. Y le voy a contar un casito, uno, eso yo no me pongo con 20 casos. Con un casito su merced abre los ojitos y si no lo abre con ese, pues sigan lo suyo. Yo tuve un caso en donde el funcionario de la Secretaría de Educación Certificada, este badulaque, mequetrefe, fantoche. Ah, y aclaro también, para los que se ofenden, badulaque, mequetrefe y fantoche están allá en la Real Academia de la Lengua Española, para que vayan y hagan el ejercicio y lo busquen. Porque no falta el ignorante que ni siquiera sabe etimología y se ofende y me dice que yo soy grosero y que yo soy atarbán. Viene y me dice a mí que soy grosero y atarbán y él ni siquiera conoce etimología, pero llegó a profesor. Una maravilla. Y vino este funcionario de la Secretaría de Educación Certificada y le dijo a un rector, uno de estos rectores que son un tricito tercos, una gotica terco nomás. Menos mal aquí en Colombia esos no hay, esos por allá en otros países, aquí no son tercos. Y vino y le dijo a este funcionario de la Secretaría de Educación Certificada que tenía que recibir a 4 mayores de 18 años ahí en el colegio. 2 de ellos ya venían con los 18 años y los otros 2 cumplían los 18 años 2 o 3 meses después de haber entrado al colegio y en el año lectivo. El caso que le estoy contando, eso me ocurrió hace como año y medio, creo. Sí, más o menos relevando a unos 14, 16 meses. Y el funcionario de la Secretaría de Educación oiga, obligó al rector a recibir a estos 4 mayores de 18 años. Pero el rector, además de un poquito terco, una gotica ignorante. Una gotica ignorante. No le pidió un escrito, no le pidió una hoja, no le pidió un membrete, no le pidió un conducto regular. Eso no es ahí con llamadas extorsivas. No, que es que lo llamo de la Secretaría de Educación y usted tiene. No, 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 no. A mí no me haga esas llamadas extorsivas. Yo tengo que morirme. Usted tiene que seguir un conducto regular, papá. Usted me tiene que enviar a mí esa orden en una hoja membreteada con su firma, con su cargo y membrete de la secretaría y yo veré qué hago con eso. Pero hay rectores que manejan el colegio como si eso fuera una tienda, como si eso fuera un circo, como si eso fuera un potrero. Y así hacen algunos funcionarios de secretarías de educación y los rectores se les prestan, que eso es lo peor, o sea, que lo hagan no se me hace extraño. Este es el país del divino niño. Este es el país del divino niño. Aquí encuentra usted unas maravillas. Vaya, miren nomás las altas cortes y la cloaca judicial que hay en este momento. Perdón, la rama judicial. Y se desengaña. Vaya, haga la tarea. Y vinieron
estas 4 maravillas y la recibió el rector terco, porque yo le advertí. Él me llama y me dice, no, Joshua, mire, es que yo escucho sus audios, yo escucho pues, de vez en cuando sus podcasts, cuando me da el tiempo. Pero es que, hermano, un funcionario de la Secretaría de Educación me obliga a recibir a los... Bueno, pues, usted verá. ¿Y usted qué me dice? Y yo le digo, pues lo que dice la Constitución, hermano. La Constitución dice que la educación será obligatoria solo entre los 5 y los 15 años de edad. Si usted los quiere recibir motu propio, pues allá usted es su problema. Yo le estoy diciendo, niégueles el cupo, niégueles el cupo. Oiga, niégueles el cupo, sea estratega, sea inteligente. Sea una persona adopta, preparada, instruida. No sea un bádula que me quetrefe, ignorante, fantoche. Que motu propio se puso a recibirlos. Y pues como lo recibió motu propio, o sea, por sí mismo, sin consultar a nadie, pues le tocó responder y se lo llevó el que lo trajo. Mi consejo jurídico fue, no lo reciba, niégueles el cupo y le van a montar el cuadro, allá le van a pintar el cuadro en la Secretaría de Educación de que usted es un violador del derecho a la educación y que los tiene que recibir. Y usted les va a decir que le envíen una carta o un oficio. Y con esa carta o ese oficio, usted se va y se acoge y se prende y se monta y se echa al bolsillo el artículo 32 del Código Penal. Y usted se echa al bolsillo el artículo 90 y el artículo 91 de la Constitución. Entonces, ¿qué sucede allí? Que todo lo que suceda con esos 4 estudiantes mayores de 18, usted se lava las manos, porque usted, señor inteligente, docto, preparado, astuto, sagaz, tiene un papel de una Secretaría de Educación con membrete en donde dice que lo obligan a recibir a esos estudiantes que porque tienen derecho a la educación. Eso fue mi sugerencia, porque los que me conocen de años saben, y el que diga lo contrario, pruébelo. En 20 años yo no he cobrado una asesoría. Una consulta yo no la cobro. No, que es que dígame qué tal, yo colaboro. No, que quiero consultar, yo colaboro. Que es que yo le pregunto que yo colaboro. El que diga que yo le he cobrado una consulta es un falaz mentiroso, que lo pruebe. En 20 años no le he cobrado una consulta a nadie. Ni una asesoría telefónica, ni una asesoría en Zoom. Yo solo cobro cuando me contratan para mis peritajes o para que yo desarrolle y elabore y redacte los documentos. Ahí cobro mis honorarios y cobro duro, porque yo cobro es por lo que sé. Yo cobro es por lo que sé. Y no le permito a nadie que le ponga precio a mi trabajo. El que le pone precio a mi trabajo soy yo. Y cobro duro porque cobro lo que sé. Y mi sugerencia para el man fue esa. Venga, rector, no se preste, no lo haga, no se regale. Eso le entró por un oído y le salió por el otro porque el señor una gotica terco. Pero vuelvo y le digo, es de esos rectores de otros países por allá que son tercos, pero aquí en Colombia no hay rectores tercos. Aquí no, no, gracias a Dios que no. Resulta que los 4 maravillosos, para no alargarme en el asunto, los 4 maravillosos fueron y le vendieron drogas a los menores de edad del salón, o sea, los de grado 11. Y entre los que les vendieron drogas, no faltó el que estaba enfermo y empezó a convulsionar. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que estaban consumiendo drogas. Porque el man empezó a convulsionar, el man entró en un coma.
Le dieron una droga que habían rendido quién sabe con qué porquerías. Y el pelado no aguantó. Y una vez lo mandó a un coma. Y convulsionó. Y ahí sí llamó mi tío. Ahí sí. Ay, doctor, estoy metido en la tremenda. Ay, doctor, es que mire que fue, que fue, que. Y yo, hermano, ¿y yo qué le dije a usted? Que les negara el cupo para que fuera a la Secretaría de Educación, le pegara el brinco en el aire, el grito en el cielo, le mandara un oficio y con ese oficio usted se liberara. ¿Lo hizo? No, es que yo le paré bolas ahí al coordinador y entonces la orientadora desorientadora que tengo, la más desorientadora de todas, dijo que eso para qué, que eso era discriminación, que no le podíamos negar el derecho a la educación a los pelables. Hermano, no me haga perder su tiempo. Váyase donde su coordinador y váyase donde su desorientadora y que ellos lo saquen del baile en que está metido. No, pero doctor, no me diga eso. Hermano, es que usted ya está grandecito, ya pasó por una universidad, ya sabe que si toma decisiones asume consecuencias. Y usted va y se asesora, se hace aconsejar y todavía va y les cree a su coordinador. ¿Qué carajo sabe ese man de legislación educativa y de derecho penal? No, pues que nada. Y va y le hace caso a su desorientadora, que es la más desorientadora de todas. ¿Qué sabe esa señora de legislación educativa de derecho penal y de ley de infancia? No, pues no sabe ni llevar un observador de la. Ah, bueno. Váyase donde su coordinador y su desorientadora a que le arreglen el baile en que está metido. Y no contentos con eso, entonces vino el funcionario de la Secretaría de Educación, el mismo que le había dicho que no le podía negar el cupo a estos cuatro maravillosos, y vino el mismo que fue el primero que le ordenó recibir a los cuatro mayores de 18 años, pero cuando vino el otro y convulsionó porque le dieron drogas, vino y se lavó las manos, y ese mismo que obligó al rector a incluirlos en el plantel fue el que le abrió la investigación disciplinaria al rector. Ni Judas, ni Judas fue tan jodido como este funcionario de la Secretaría de Educación Certificada. El mismo man obligó al rector con una llamada telefónica, llamada extorsiva, por cierto, que el rector se le aceptó, se le acuclilló, se le arrodilló y fue a pedir consejo a un coordinador y a una una orientadora que desorientaba. Y primero le ordenaron recibir a los cuatro mayores de 18 años, pero después se le lavaron las manos y esos mismos le abrieron la investigación disciplinaria al rector. Y los cuatro maravillosos mayores de 18 le vendieron la droga a los estudiantes de 11, pusieron a convulsionar a uno de los pelados, hermano, y el colmo de los colmos, el mismo que ordenó que los dejaran matricular, fue el que le abrió la investigación y le compulsó copias al rector. Y el culpable soy yo. Y en términos de delitos sexuales, porque en términos de delitos sexuales la vaina se pone más complicada, más compleja. Oiga, también para esos que se la pasan hablando para allá de cartillitas, de esas cartillas, de la imposición de género que están haciendo, tenga cuidado con eso. Oiga, se lo estoy diciendo con amor y con respeto, no soy homofóbico, pero con los niños no, con menores de 14 años no. Yo diría que con menores de 18 no, pero pues el Código Civil y la ley de infancia dicen que ya el mayor de 14 años hace y deshace con su cuerpo y como le dé la gana. Entonces ahí no puedo decir otra cosa porque yo me estaría alejando de la realidad jurídica como hace mucho más de un mequetrefe por ahí. Y no lo voy a hacer. Pero con los menores de 14, no. Tajante, radical se lo digo. No se meta
con esas imposiciones de género con menores de 14 años, no lo haga, no le va a ir bien. Porque usted va a inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir, manipular a un menor de 14 años y le pueden clavar el artículo 209 del Código Penal, 209 del Código Penal, 209 del Código Penal y no le va a gustar. No lo haga. En términos de delitos sexuales, ¿qué tenemos? Tenemos que de pronto alguno de estos mayores de 18 años le da por el chistecito de meterse con una pelada de 16. O le da con el chistecito de meterse con una de 14. O peor, bien peor, le da por meterse con una de 13 años. Adivine quién es el cómplice por omisión ahí. Adivine a quién le van a caer por cómplice por omisión. Un tal señor que firmó la matrícula de un mayor de 18 años para meterlo en un salón con niñas menores de 18. Una maravilla. Yo no sé quién será el que firma la matrícula en su colegio, pero ese es el que lleva las de perder. La Corte Constitucional en sentencia C-876 de noviembre 22 de 2011, magistrado ponente Mauricio González Cuervo, ¿qué dijo? Dijo que dada la protección penal otorgada a los menores de edad inferior a 14 años frente a conductas de abuso sexual, la Corte consideró que existen razones fundadas para que el legislador en desarrollo de su potestad configurativa en materia penal hubiera decidido concentrar la protección en este rango de personas menores. A diferencia de los casos de violación de personas y delitos sexuales mediados por actos de coerción, el carácter abusivo de las conductas punibles tipificadas en los artículos 208 y 209 del Código Penal derivan de la circunstancia de ser realizados con persona que físicamente aún no ha llegado a la plenitud de su desarrollo corporal y especialmente por tratarse de seres humanos que no han desarrollado su madurez volitiva, o sea, su voluntad, y su madurez sexual, lo cual se presta para el aprovechamiento indebido de personas que los aventajan en lo corporal, en lo físico y en lo intelectual. Y están precipitándolos precozmente a unas experiencias para los que no están adecuadamente preparados, con consecuencias indeseadas como el embarazo prematuro y la asunción de responsabilidades que exceden por mucho sus capacidades de desempeño social. Advirtió esta corporación, Corte Constitucional, que es en el contexto social de la posibilidad de desarrollar la sexualidad que esta misma corporación ha reconocido los derechos sexuales y reproductivos para mostrar que las personas que tienen la capacidad de desarrollar su sexualidad, o sea, mayores de 14 años, cuentan con unos derechos que deben ser respetados y que no pueden ser constreñidos o vulnerados. Por consiguiente, no hay razón para extrañar esa protección específica de las normas demandadas para los menores de 14 años, ya que lo abusivo no son los actos en sí mismos, que están exentos de violencia para este caso, sino que su realización es en personas sexualmente menores. En consecuencia, no hay una vulneración del artículo 44 de la Constitución, ya que no existe para las personas entre los 14 y 18 años un deber de protección especial en esta materia, de idéntica manera a la que sí se predica de los menores de 14 años. Por eso yo soy tajante, radical, peleonero, lo que me toque. Con menores de 14 años, no. Con menores de 14 años, no. En efecto, la diferenciación realizada por el Congreso de la República entre menores de 14 años y los menores que ya son mayores de 14 años persigue unos fines constitucionalmente legítimos, porque es un instrumento legislativo que permite materializar la protección del artículo 44 superior en aquellos menores cuya capacidad volitiva, o sea, su voluntad, y de desarrollo sexual no está configurada plenamente. A juicio de la Corte, la medida tomada resulta idónea y adecuada debido a que, aunque no medie una coerción,
Lo cierto es que la capacidad de comprensión de una persona menor de 14 años y su valoración del acto sexual todavía no es adecuada para su edad. Por eso, la ley los protege aún de su propia decisión, con el fin de salvaguardar no solo sus derechos sexuales y reproductivos, sino también su libre desarrollo de la personalidad. O sea, con menores de 14 años, nada, ni cartillitas, ni imposición de género, ni que es que aprenda esto, que es que mire que aquello, que esto y lo otro, que discriminación, nada. Pero si quiere, pues hágalo. De igual modo, la medida diferenciada, sin duda, persigue un fin constitucional por cuanto el artículo 44 de la Carta reconoce a los menores de edad no solo como sujetos de especial protección, sino además como sujetos de una protección reforzada. Así que se debe evitar sobre menores de 14 años que se ejerzan actos abusivos de tipo sexual, y esa tarea cumple fielmente con los propósitos señalados por la Constitución para los niños, en este caso, para los menores de 14 años. Ahí se lo voto. Y después viene y sale otra sentencia. En una sentencia que es la 30305, que es una sentencia de unificación de la Corte Suprema de Justicia, la que le acabo de leer es de la Corte Constitucional, ahora le voy a leer una de la Corte Suprema de Justicia, que es el expediente 30305 del 5 de noviembre del 2008, y dice, abro comillas, taxativo: los tocamientos corporales no consentidos realizados sin violencia sobre personas capaces, o sea, mayores de 14 años, configuran el delito de injuria por vías de hecho, y que por el contrario, tratándose de niños y de persona incapaz, o sea, menores de 14 años, el legislador penalizó la conducta de actos sexuales abusivos, aun sin que fuera violenta, pudiéndose tipificar ese punible bajo cualquiera de estas tres conductas. Ya le dije, no se meta con los niños menores de 14 años allá en los colegios, con sus tales cartillitas de género, con su agenda de género, con su imposición de género. No lo haga. Pero si lo va a hacer, pues hágalo. Pero primero le hace el artículo 209 del Código Penal, primero le hace el artículo 209 del Código Penal y después no diga que no se le advirtió. Se puede tipificar ese delito, ese punible, bajo cualquiera de estas tres conductas. Primero, que usted realice actos sexuales diversos del acceso carnal con un menor de 14 años. Segundo, que usted realice esos mismos actos en presencia del menor. O tercero, que es la que cabe aquí con sus cartillitas y su cuento y su rollo, inducir a este menor de 14 años a prácticas sexuales. La Corte indica que el legislador, al consagrar este tipo penal, quiso prohibir cualquier ejercicio de sexualidad en los menores de 14 años porque la Corte indica que el legislador presume la incapacidad para la libre disposición sexual y que estos actos sexuales cometidos sobre este grupo poblacional de menores de 14 años afectan el desarrollo de su personalidad y pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y equilibrio futuro. Y usted queriendo meter mayores de 18 en un salón con menores de 18. Si a eso le suma a usted situaciones de lesiones personales y peleas y riñas, en donde un mayor de 18 es el que va y golpea, el que va y agrede, el que va y le casca a un menor de 18, pues es un adulto de 18 años pegándole a un menor de edad. Y ahí viene quien firmó la matrícula. Ahí viene quien firmó la matrícula. Ahí viene quien permitió que haya mayores de 18 años adultos en las aulas con menores de edad para que vayan y los agredan, les peguen, los golpeen, los hieran, les casquen. Y después los profesores se están preguntando que de dónde salieron esas situaciones de cómplice por omisión, de violador del deber de cuidado, de violador del artículo 18 de la Ley de Infancia,
de violador del artículo 44, numeral 4 y 5 de la Ley de Infancia, de violador del artículo 67 de la Carta Política, de violador del artículo 209 del Código Penal. Después andan preguntando que por qué les imputaron eso y de que por qué la Fiscalía y de que por qué la Procuraduría y de que por qué fue, si fue que fue que. Ahí sí. Entonces cierro con esto. Además de lo que le acabo de decir, habría que analizar 5 aspectos negativos de tener adultos mayores en el aula con niños menores de edad. El primero, la falta de interés en los temas que pueden representar estos mayores de 18 años, que pueden no estar interesados en esos mismos temas que los estudiantes mucho más menores. Entonces ellos van a generar es una falta de participación y van a generar distracción en clase. Y eso, por supuesto, va a afectar negativamente el ambiente de aprendizaje para el resto del grupo. Estos mayores de 18, por obvias razones, porque no se sabe si tienen necesidades educativas especiales o porque son extraedad o por 20 millones de razones, van a tener dificultad para seguir el ritmo. Y especialmente si tienen otro tipo de problemas. Entonces eso puede llevar a la frustración y al aislamiento y además a la indisciplina en el salón. Un tercer aspecto son los problemas de comportamiento porque son más disruptivos y su comportamiento, como hablar a toda hora o fuera de turno o estar interrumpiendo la clase, vuelve más disruptivo el aprendizaje para los demás estudiantes porque ellos se creen los importantes y los mayores y los grandes. Un cuarto aspecto sería la falta de preparación. Estos mayores de 18 años no están tan preparados como los otros estudiantes, porque si lo estuvieran, pues no estarían allí siendo mayores de 18 años en el aula. Y vienen con una variedad de factores psicosociales y socioeconómicos fuertes, como problemas de salud, problemas familiares, responsabilidades familiares, trabajo, labores, etc. Y finalmente, los conflictos de personalidad es la quinta situación compleja. Porque estos mayores de 18 tienden a ser rebeldes y estarle respondiendo al profesor a toda hora porque ellos ya son grandes. Y yo no me la puedo dejar montar de un grande porque yo también soy otro grande. Y yo me le paro duro entonces al profesor y lo grito y le hablo duro y lo amenazo y la vaina. Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos de los posibles aspectos negativos de tener adultos mayores en un aula con menores. Yo no estoy diciendo que sean todos. Y nunca dije que sean todos los estudiantes mayores de 18 años los que experimentan esos problemas. De hecho, puede haber mayores de 18 que serían muy valiosos en la comunidad o muy valiosos al interior del aula. Sin embargo, usted tiene que ser consciente como educador en qué posibles problemas jurídicos lo va a meter un estudiante mayor de 18 años en el aula para que su merced después no esté llorando. Ese era mi aporte, ese era el podcast, el audio de hoy, 31 de enero de 2025. Mayores de 18 años en el aula con menores. Preferiblemente, niégueles el cupo. Preferiblemente niégueles el cupo para que la Secretaría de Educación lo obligue y la Secretaría de Educación se echa encima el artículo 32 del Código Penal, el artículo 90 de la Constitución y el artículo 91 de la Constitución. Y usted tiene cómo lavarse las manos. Pero si no lo hace, pues usted lleva todas las de perder. 305-416-0114. 305-416-0114 y la invitación es para esta noche, 31 de enero de 2025, 7 p.m. en el canal de YouTube de Educate para Educar, para todos y cada uno de los miembros de la membresía. Nos vemos en la capacitación gratuita del mes de enero. Que mi Dios me los guarde, que mi Dios me los bendiga y gracias por sus oraciones por este Señor.